El sol de mediodía no iluminaba la hacienda La Esperanza, la castigaba con un martillo de luz blanca y furiosa, convirtiendo el paisaje en un osario de polvo ocre y vegetación moribunda. El aire trémulo sobre la tierra agrietada distorsionaba la visión de la mansión colonial, que se alzaba como un gigante indiferente ante la miseria de la sequía que asolaba la región desde hacía meses. No había pájaros cantando, solo el zumbido eléctrico e incesante de las chicharras y el crujido de la madera seca que parecía suplicar por una lluvia que el cielo, de un azul metálico y sin nubes, se negaba obstinadamente a entregar. En este infierno estático, el calor no era simplemente una temperatura, sino una presencia física opresiva que aplastaba los pulmones y hacía que cada movimiento costara el doble de energía, estableciendo desde el primer segundo que, en este lugar, la supervivencia era un acto de desafío constante contra la naturaleza misma. Elena avanzaba contra ese muro invisible en calor, arrastrando un pesado equipo de limpieza industrial, con la postura encorvada de quien ha aprendido a hacerse pequeña para no ser notada por los poderosos. A sus 35 años, su rostro conservaba una belleza estoica, endurecida por la intemperie y marcada por ojeras profundas que narraban noches de insomnio y preocupaciones financieras crónicas. Sus manos, ásperas y manchadas de lejía, ajustaban nerviosamente los tirantes de su overol desgastado, una armadura de tela barata que apenas la protegía de la hostilidad del entorno y de las miradas ajenas. No caminaba con la ligereza de los vivos, sino con la pesadez automática de un fantasma que ha sido condenado a repetir una tarea interminable, consciente de que cada paso hacia el patio trasero la alejaba un poco más de la seguridad y la acercaba al dominio absoluto de aquellos que la miraban con desprecio desde las ventanas altas de la casa grande. Frente a ella, incrustada en el suelo como una cicatriz de concreto y hierro, yacía la boca abierta de la gran cisterna subterránea, el corazón oscuro del sistema de agua de la hacienda. La tapa de metal, pesada y oxidada, había sido removida momentos antes, revelando un abismo negro que exhalaba un aliento fétido a lodo podrido y humedad rancia, un contraste violento con la aridez estéril de la superficie. El tanque no parecía una estructura inerte, sino una bestia dormida que esperaba ser alimentada, un agujero que se tragaba la luz y devolvía solo oscuridad y ecos distorsionados. Para Elena, que sufría en silencio una claustrofobia paralizante desde la infancia, esa entrada no era simplemente un lugar de trabajo. Representaba la entrada física a sus peores pesadillas, un descenso literal hacia un inframundo donde el aire escaseaba y las paredes parecían cerrarse para asfixiar cualquier grito de auxilio que pudiera intentar escapar de su garganta. Mientras aseguraba la cuerda de vida alrededor de su cintura, un destello involuntario de memoria la golpeó con la fuerza de una bofetada. La imagen borrosa de Mateo, su difunto esposo, sonriendo con esa confianza ingenua que finalmente lo había matado. El dolor de su ausencia no había disminuido con el tiempo. Se había transformado en una piedra fría alojada en su estómago, pesada y constante, recordándole cada día lo que había perdido. Recordó los susurros venenosos de los peones, las miradas de lástima fingida de las criadas y la versión oficial del accidente que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta por miedo a represalias del patrón. Entrar en ese tanque era, de alguna manera perversa, acercarse a la oscuridad que se lo había llevado, y aunque su instinto le gritaba que huyera, la necesidad de alimentar a Lucas, su hijo, la anclaba a la realidad con cadenas de responsabilidad inquebrantable, obligándola a tragar su miedo junto con la bilis amarga. Desde la galería sombreada de la mansión, la silueta inmóvil del capataz Vargas observaba la escena con la paciencia,
depredadora de un buitre que espera que la carne ceda ante el agotamiento. Aunque la distancia borraba sus rasgos, Elena podía sentir el peso físico de su mirada recorriendo su espalda, evaluando su sumisión y su eficiencia como si fuera una mula de carga y no un ser humano. No había palabras entre ellos, solo una tensión eléctrica y tácita que vibraba en el aire caliente. Él representaba la fuerza bruta del patrón, la mano ejecutora que mantenía el orden a través del miedo, y su presencia allí, arriba, era un recordatorio constante de que ella estaba sola en territorio enemigo. La orden había sido clara y cruel: limpiar el fondo del tanque antes de la fiesta de cumpleaños de don Rogelio, sin importar el riesgo, sin importar el calor, sin importar que nadie hubiera bajado allí en años. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire seco y polvoriento por última vez antes de poner el pie en el primer peldaño de la escalera de hierro corroído. El metal quemaba incluso a través de sus guantes de trabajo, y cada descenso producía un gemido metálico que resonaba en las profundidades del pozo como una advertencia ignorada por el destino. A medida que su cabeza desaparecía bajo el nivel del suelo, la luz del sol se convirtió en un recuerdo lejano, un círculo blanco y cegador que se encogía rápidamente sobre ella hasta parecer una moneda distante. La temperatura descendió bruscamente, pasando del fuego del mediodía a un frío húmedo y pegajoso que se adhería a su piel como un sudario invisible. El sonido del viento exterior se apagó, reemplazado por el goteo rítmico e hipnótico del agua residual y el latido acelerado de su propio corazón retumbando en sus oídos, amplificado por la acústica opresiva del cilindro de concreto. Al tocar el fondo, sus botas se hundieron en 30 centímetros de lodo denso y negro, una mezcla repugnante de sedimentos, raíces muertas y años de negligencia absoluta. Elena encendió su linterna frontal y el haz de luz cortó la oscuridad absoluta, revelando paredes cubiertas de moho que parecían palpitar con vida propia bajo la iluminación artificial y temblorosa. El silencio allí abajo era absoluto, pesado, casi sólido, una entidad que presionaba contra sus tímpanos y aislaba su mente del mundo exterior de una forma aterradora. Fue entonces, mientras barría el haz de luz por la superficie viscosa del lodo buscando un punto firme, cuando sintió una vibración extraña, una quietud antinatural que le erizó la piel de la nuca y le heló la sangre. No estaba sola con la suciedad. El tanque guardaba secretos que habían estado esperando en la oscuridad, y la atmósfera cargada sugería que, al perturbar ese lodo, Elena no solo estaba limpiando una cisterna, sino despertando una verdad que jamás debió ser descubierta. Horas antes de descender a la oscuridad de la cisterna, el día había comenzado como cualquier otro en la vida fracturada de Elena, con la administración milimétrica de la miseria. En su pequeña vivienda de chapa y adobe, ubicada en los márgenes olvidados de la propiedad, el agua no era un derecho, sino un milagro escaso que debía racionarse gota a gota. Elena despertó antes del alba, con el sonido de la tos seca de Lucas rasgando el silencio de la habitación, un recordatorio acústico de que el polvo de la sequía se estaba infiltrando en sus pulmones infantiles. Se levantó en la penumbra, midiendo con precisión quirúrgica la cantidad de agua turbia en el balde de plástico para lavar la cara del niño y preparar un café aguado, sabiendo que cada mililitro utilizado era una victoria contra la deshidratación, pero una derrota contra las reservas que se agotaban peligrosamente rápido. Lucas, a sus 10 años, poseía una madurez prematura y dolorosa, forjada en la carencia y en la ausencia de una figura paterna que lo protegiera de la crueldad del mundo rural. Mientras desayunaban en silencio, Elena observó los moretones apenas disimulados en los brazos de su hijo, marcas de un acoso escolar que él
Intentaba ocultar para no añadir más peso a la carga de su madre. Él era el hijo de la viuda loca, el huérfano del borracho que se mató. Estigmas que en el microcosmos brutal del pueblo eran sentencias de exclusión social. Elena acarició su cabello revuelto, sintiendo una oleada de amor feroz y desesperado, prometiéndose en silencio que soportaría cualquier humillación en la hacienda con tal de sacarlo de ese lugar y darle un futuro donde el agua limpia no fuera un lujo inalcanzable. Camino hacia la casa grande era un calvario bajo el sol naciente, una peregrinación diaria desde la periferia de la supervivencia hasta el epicentro del poder. La hacienda, La Esperanza, se erigía en la distancia como un oasis artificial y obsceno, rodeada de jardines de un verde insultante, mantenidos con sistemas de riego clandestinos que chupaban la vida del resto del valle. Para Elena, cruzar el portón de hierro forjado significaba dejar de ser una mujer con nombre y apellido para convertirse en una herramienta invisible, un engranaje más en la maquinaria de confort de don Rogelio. Al entrar por la puerta de servicio, su postura cambiaba automáticamente. Bajaba la mirada, encogía los hombros y adoptaba la máscara de sumisión necesaria para sobrevivir en un entorno donde la altivez se castigaba con el desempleo inmediato. Dentro de la mansión, el aire acondicionado mantenía una temperatura glacial que contrastaba violentamente con el horno exterior, creando una burbuja de realidad alternativa para sus habitantes. Los pasillos estaban decorados con maderas nobles y cuadros que valían más de lo que Elena ganaría en 10 vidas, cada objeto gritando una opulencia que hacía que su presencia con el uniforme gris pareciera una mancha en un lienzo perfecto. Ella conocía la casa mejor que sus propios dueños. Sus manos habían limpiado cada rincón, sus ojos habían memorizado cada grieta y sus oídos habían captado involuntariamente los secretos que resonaban en las paredes cuando los patrones pensaban que nadie escuchaba. Esa invisibilidad social era su única defensa, un camuflaje que le permitía navegar por el campo minado de los egos aristocráticos sin detonar ninguna explosión. En el comedor principal, don Rogelio desayunaba con la parsimonia de un monarca absoluto, rodeado de frutas importadas y jarras de jugo fresco que sudaban gotas de condensación fría sobre el mantel de lino. A sus 60 años, emanaba una autoridad depredadora, con ojos pequeños y oscuros que escaneaban el mundo buscando debilidades que explotar en beneficio propio. Mientras cortaba un trozo de carne con precisión quirúrgica, hablaba por teléfono en un tono bajo y gutural, discutiendo la adquisición de terrenos adyacentes a precios de remate, aprovechándose de la desesperación de los campesinos arruinados por la sequía que él mismo, de alguna manera, parecía personificar. No había empatía en su voz, solo el cálculo frío de un hombre que entiende el desastre ajeno como una oportunidad de negocio y el sufrimiento como un daño colateral aceptable del progreso. El capataz Vargas entró en la sala con el sombrero en la mano, exudando ese olor acre a tabaco y violencia contenida que siempre lo precedía. Su relación con el patrón era la de un perro de presa con su dueño. Lealtad absoluta mezclada con un miedo reverencial que lo hacía peligroso para cualquiera que se interpusiera en sus órdenes. Vargas informó sobre los preparativos para la gran fiesta de cumpleaños de esa noche, detallando la llegada de los músicos, la seguridad perimetral y la lista de invitados VIP, que incluía a políticos locales y empresarios influyentes. Sin embargo, había un problema. Un detalle menor que amenazaba con manchar la perfección del evento. El agua de los grifos principales había comenzado a salir con un tinte marrón y un olor metálico que los filtros de lujo ya no podían disimular. Elena,
que retiraba los platos sucios con movimientos espectrales, se congeló por una fracción de segundo al escuchar la queja. Sabía lo que eso significaba. La cisterna principal, la fuente de vida de la mansión, estaba llegando a su límite de sedimentación debido a la sequía extrema. Rogelio, sin levantar la vista de su plato, golpeó la mesa con un cubierto, un sonido seco que hizo saltar a Vargas. La orden fue dictada con una calma terrorífica. El problema debía solucionarse antes de que llegara el primer invitado, sin excusas y sin importar el costo humano. La mirada de Vargas, cargada de frustración por la reprimenda, barrió la habitación buscando una víctima propicia para transferir la presión, y sus ojos se clavaron inevitablemente en la espalda encorvada de la viuda que intentaba desaparecer hacia la cocina. En la cocina industrial, el ambiente era un caos de vapores, gritos y tintineo de ollas. Una orquesta de estrés dirigida por cocineros que temían por sus puestos si el banquete no era perfecto. Elena se movía entre las estaciones de trabajo como un espectro, lavando, cortando y limpiando lo que se le ordenaba, tratando de mantenerse fuera del radar. Sin embargo, su mente estaba en el patio trasero, donde había dejado a Lucas esperando bajo la sombra de un árbol viejo, con la estricta instrucción de no moverse y no hacer ruido. Traerlo al trabajo era un riesgo enorme, una violación de las reglas tácitas de la casa, pero no tenía dinero para pagar a alguien que lo cuidara, y dejarlo solo en el barrio marginal era invitar a una tragedia diferente. El destino, sin embargo, tiene un sentido del humor cruel. Lucas, aburrido y curioso, se había aventurado más allá del árbol seguro, fascinado por un pavo real que paseaba por los jardines. En su inocencia, el niño corrió tras el animal, cruzando la línea invisible que separaba el área de servicio del dominio exclusivo de los dueños. Rogelio, que salía a fumar un puro en la terraza para inspeccionar sus dominios, se encontró de frente con el niño, una intrusión de pobreza y suciedad en su santuario privado. La reacción del patrón no fue de ira explosiva, sino de un disgusto gélido y profundo, como quien encuentra una cucaracha en un pastel de bodas. Se quedó mirando a Lucas, exhalando el humo lentamente, haciéndolo sentir pequeño, inadecuado y aterrorizado sin decir una sola palabra. Elena, alertada por el silencio repentino de los jardineros, corrió hacia la terraza con el corazón golpeándole las costillas. Al ver la escena, se lanzó al suelo casi de rodillas, agarrando a Lucas por los hombros y forzándolo a bajar la cabeza. Balbuceó disculpas atropelladas, humillándose proactivamente para evitar la ira del patrón, absorbiendo la vergüenza para proteger a su hijo. Rogelio la miró con indiferencia, soltando una frase que cortó el aire más que cualquier insulto. La suciedad se acumula cuando uno no presta atención, Elena. Asegúrate de que no vuelva a pasar o tendré que limpiar la casa yo mismo. La amenaza velada sobre la limpieza resonó con un doble sentido macabro, recordándole a Elena que su existencia allí pendía de un hilo muy fino. Vargas aprovechó el momento de vulnerabilidad extrema. Acorraló a Elena contra la pared de servicio, lejos de los oídos de Rogelio, pero bajo su total supervisión. Con una sonrisa torcida, le recordó que el incidente con el niño era motivo suficiente para el despido inmediato y el desalojo de su vivienda, a menos que ella estuviera dispuesta a realizar una tarea especial para compensar el error. No se trataba de limpiar los baños o fregar los pisos. Se trataba de entrar en el tanque. Vargas sabía de su claustrofobia, sabía del terror que le provocaban los espacios cerrados y usó ese conocimiento como un arma, disfrutando del poder que tenía sobre su psique. El patrón quiere agua limpia para su whisky, Elena, y tú eres la única lo suficientemente delgada y desesperada para meterse ahí abajo. La presión no era solo laboral, era existencial. Elena miró a Lucas, que lloraba en silencio a unos metros de distancia, consciente de que
Su travesura había causado problemas. Si perdía este trabajo, perdía la capacidad de alimentarlo, perdía la casa, perdía la poca dignidad que le quedaba frente a un pueblo que ya la juzgaba. La imagen de Mateo le vino a la mente, no como un consuelo, sino como una advertencia. Él había desafiado al sistema y había terminado muerto. Ella no podía permitirse ser valiente de esa manera. Tenía que ser valiente de la forma en que lo son las madres, tragándose el miedo y haciendo lo necesario para sobrevivir un día más. Aceptó la orden de Vargas con un asentimiento mudo, sintiendo cómo se cerraba la trampa a su alrededor. La preparación para el descenso fue un ritual de terror silencioso. Elena buscó en el armario de herramientas el equipo necesario: botas de goma altas, un overol impermeable que le quedaba grande, guantes industriales y una linterna frontal con las baterías a medio cargar. Cada objeto que se ponía se sentía como una parte de una mortaja. Mientras caminaba hacia la cisterna, bajo el sol abrasador que describía el inicio de la historia, sentía las miradas de los otros empleados clavadas en su nuca. Nadie se ofreció a ayudarla. En la hacienda, la solidaridad era un lujo que nadie podía costear, y el infortunio de uno era el alivio de otro por no ser el elegido para el sacrificio. Al llegar al borde del agujero, Vargas ya estaba allí, impaciente, golpeando su reloj. Le recordó que tenía exactamente 2 horas antes de que comenzaran a llegar los camiones. Cisterna para rellenar el tanque con agua comprada. Una ironía final: limpiar el tanque para llenarlo de agua externa. Si no terminaba a tiempo, el agua nueva se mezclaría con el lodo viejo y la culpa sería exclusivamente suya. Le lanzó una cuerda de seguridad desgastada, un gesto que parecía más una formalidad legal que una preocupación genuina por su vida. No te tardes, viuda, y si encuentras alguna rata muerta, sácala sin hacer drama. Los invitados no quieren saber qué hay en su sopa. Elena miró el abismo negro a sus pies. El olor a humedad rancia subió para recibirla, activando una alarma primitiva en su cerebro reptiliano que le gritaba que corriera. Pero no había a dónde correr. El mundo exterior, con su sequía y su rechazo, era tan hostil como el agujero oscuro. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, invocando una fuerza que no sabía que tenía, y puso el pie en la escalera. El descenso físico era también un descenso simbólico a las entrañas de la bestia que se había comido la vida de su esposo y que ahora amenazaba con devorar la suya. Ya en el fondo, con el lodo hasta los tobillos y la oscuridad presionando contra sus sienes, Elena comenzó a trabajar. El sonido de su propia respiración era ensordecedor. Paleaba el sedimento negro en baldes que Vargas izaba con desgano desde arriba. Fue después de 40 minutos de trabajo brutal y mecánico, cuando sus músculos ardían y su mente empezaba a disociarse por el miedo, que su pala golpeó algo duro. No era una piedra, ni una raíz. El sonido fue metálico, hueco y antinatural. Elena se detuvo, el corazón martillándole en la garganta. Dirigió el haz de luz hacia el lodo removido y vio una esquina rectangular, perfectamente manufacturada, emergiendo de la suciedad como un secreto que se niega a permanecer enterrado. La vibración que sintió no era de la tierra, era el temblor de su propio destino cambiando para siempre. Elena se quedó paralizada en la penumbra, con el mango de la pala vibrando todavía en sus manos entumecidas por el esfuerzo. El sonido que había interrumpido el chapoteo rítmico del lodo no era el golpe seco de una roca, sino un clank metálico y resonante que sugería algo manufacturado, algo que no pertenecía al mundo natural de las raíces y el sedimento. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, se arrodilló en la inmundicia, ignorando la humedad fétida que empapaba sus rodillas, y comenzó a escarbar con los dedos enguantados. El lodo negro cedió, de mala gana,
revelando lentamente una superficie lisa y fría, un objeto rectangular de metal oscuro que parecía absorber la luz de su linterna en lugar de reflejarla. No era basura arrojada al azar, era una caja de plomo, pesada y sellada con remaches industriales, diseñada específicamente para resistir el tiempo y el agua, un ataúd en miniatura escondido en las entrañas de la hacienda. La atmósfera dentro del tanque cambió instantáneamente. El aire pareció volverse más denso, cargado de una electricidad estática que le erizó la piel de la nuca. Elena intentó levantar el objeto, pero el peso era desproporcionado para su tamaño, anclado al fondo por la succión del barro y su propia densidad masiva. Mientras limpiaba la capa de suciedad que cubría la tapa, sus dedos trazaron unos símbolos grabados en el metal, marcas que no lograba descifrar en la oscuridad, pero que transmitían una sensación de peligro inminente. Una intuición visceral, nacida de años de vivir bajo la sombra de la sospecha y el miedo, le gritó que no debía anunciar su hallazgo. Aquello no era un tesoro olvidado, era un secreto deliberadamente enterrado, y en el mundo de don Rogelio, los secretos desenterrados solían cobrarse vidas como precio por volver a la luz. Desde la boca del pozo, a 10 metros sobre su cabeza, la voz del capataz Vargas retumbó como un trueno distorsionado, rompiendo el trance de su descubrimiento. ¿Te has dormido ahí abajo, viuda? El camión del agua está cruzando el portón. ¡Muévete! El grito rebotó en las paredes circulares, amplificándose hasta convertirse en una amenaza física que la hizo encogerse instintivamente. Elena miró hacia arriba, donde la silueta recortada de Vargas bloqueaba parcialmente el círculo de luz solar, y sintió un pánico helado recorrerle la espina dorsal. Si él bajaba, si veía la caja, si entendía que ella había encontrado algo que no debía ver, su vida y la de Lucas valdrían menos que el lodo que la rodeaba. Tenía segundos para tomar una decisión que definiría su destino: entregar el objeto y esperar una recompensa improbable, o esconderlo y arriesgarse a la ira ciega de sus empleadores. Con manos temblorosas y respiración entrecortada, Elena optó por el silencio, guiada por un instinto de protección que superaba su obediencia laboral. Arrastró la caja pesada hacia la pila de escombros y basura que ya había acumulado, enterrándola bajo capas de raíces podridas, piedras y trapos viejos empapados en aceite. Trabajó con una frenética desesperación, mirando constantemente hacia arriba, temerosa de que Vargas decidiera descender por la escalera oxidada para inspeccionar su retraso. Cada movimiento tenía que ser preciso. La caja debía parecer un bulto más de desperdicios, indistinguible de la inmundicia general que estaba destinada al vertedero. El miedo le dio una fuerza sobrenatural, permitiéndole levantar el objeto y colocarlo en el fondo del balde de carga, cubriéndolo rápidamente con el lodo más viscoso y repugnante que pudo encontrar para desalentar cualquier inspección casual. «¡Ya va! Encontré un animal muerto atascado en el fondo», gritó Elena hacia la superficie, su voz quebrándose ligeramente por el esfuerzo y la mentira. Esperó que la acústica del tanque distorsionara su tono lo suficiente para ocultar el terror puro que la embargaba. Arriba, Vargas soltó una maldición de disgusto, escupiendo hacia un lado al imaginarse la escena. «¡Saca esa porquería rápido! No quiero que apeste cuando llegue la gente», respondió mordiendo el anzuelo de su propia repulsión. Elena aseguró la cuerda al asa del balde, comprobando 2 veces el nudo con dedos resbaladizos. El peso del balde era excesivo, mucho mayor que el de las cargas anteriores, y rezó para que Vargas atribuyera la diferencia a la densidad del cadáver imaginario y al barro mojado, y no a la presencia de un bloque de plomo lleno de secretos incriminatorios. El ascenso del balde fue una tortura en cámara lenta. Elena observaba,
cómo la carga oscilaba peligrosamente mientras Vargas tiraba desde arriba con el cabestrante manual. La cuerda crujía bajo la tensión y cada metro ganado era una agonía de suspenso. Si el nudo cedía o si el asa se rompía, la caja caería y se abriría, revelando su contenido ante los ojos del capataz. O peor, Vargas podría volcar el contenido allí mismo en el borde para inspeccionarlo. Ella contuvo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Sus ojos fijos en la silueta oscura del balde, recortada contra el cielo brillante. Cuando finalmente el recipiente desapareció por el borde del pozo, Elena sintió un mareo súbito, una mezcla de alivio y terror anticipatorio por lo que vendría a continuación. Tenía que salir de allí, recuperar el balde y desaparecer antes de que alguien mirara demasiado cerca. Trepó por la escalera de hierro con las piernas temblando, sintiendo cómo la gravedad parecía tirar de ella hacia abajo, como si el tanque no quisiera dejarla escapar con su secreto. Al emerger a la superficie, la luz del sol la golpeó con violencia, cegándola momentáneamente y obligándola a entrecerrar los ojos mientras sus pupilas se ajustaban dolorosamente al brillo de la tarde. Vargas estaba allí, de pie junto al balde, tapándose la nariz con un pañuelo sucio y mirando el contenido con una mueca de asco absoluto. No había tocado nada. La repugnancia hacia la limpieza era su debilidad, y Elena había contado con ello. Llévalo directo al incinerador o al contenedor del fondo y lávate, apestas a muerte, ordenó él, sin acercarse más de lo necesario, retrocediendo ante el olor fétido que emanaba del lodo removido. Elena asintió sin decir palabra, agarrando el asa del balde con ambas manos para disimular el esfuerzo titánico que requería levantarlo. Lo llevaré al cuarto de servicio para separarlo de la basura orgánica, señor, murmuró, inventando una excusa técnica sobre el protocolo de reciclaje que sabía que a él no le importaba en absoluto, con tal de ganar tiempo y privacidad. Vargas ya se había dado la vuelta, distraído por la llegada del primer camión cisterna, que maniobraba ruidosamente en la entrada del patio. El rugido del motor diésel y el pitido de la marcha atrás le proporcionaron la cobertura acústica perfecta para arrastrar su carga lejos de la cisterna, hacia los pasillos traseros de la mansión, donde las sombras eran más largas y los ojos de los patrones rara vez miraban. Llegó al área de lavandería industrial, un espacio cavernoso, lleno de máquinas de acero inoxidable y vapor, el corazón oculto de la limpieza de la hacienda. Cerró la puerta con el cerrojo, algo que estaba prohibido, pero el miedo a ser descubierta superaba el miedo a una reprimenda menor. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido rebotara en los azulejos blancos. Volcó el balde con cuidado sobre una lona de plástico en el suelo, apartando el lodo con manos frenéticas hasta que el brillo opaco de la caja de metal volvió a aparecer. Ahora, bajo la luz fluorescente y fría de la lavandería, el objeto parecía aún más siniestro. Tenía un pequeño candado oxidado que sorprendentemente cedió tras un golpe seco y preciso con una llave inglesa, rompiéndose con un crujido que sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Al levantar la tapa pesada, un olor a papel viejo y químicos preservados escapó del interior. Lo que encontró no era dinero ni joyas, sino algo mucho más peligroso. Una serie de sobres impermeables, un cuaderno de cuero desgastado y varios frascos de vidrio con muestras de agua turbia, cada uno etiquetado con fechas que retrocedían 5 años. Elena tomó el cuaderno con manos que no paraban de temblar, sintiendo la textura familiar de la cubierta. Al abrirlo, el aire se le escapó de los pulmones en un sollozo ahogado. La caligrafía, angulosa y apretada, era inconfundible. Era la letra de Mateo. Su esposo no había sido solo un peón descuidado. Había estado documentando, observando, registrando meticulosamente
cada movimiento en la hacienda durante meses antes de su muerte. Pasó las páginas frenéticamente, sus ojos saltando de una línea a otra, absorbiendo fragmentos que formaban un rompecabezas macabro. Reunión con el ingeniero de minas. Vertido nocturno en el sector norte. El agua del pueblo está cambiando de color. Y luego, en la última página escrita, una frase subrayada con tanta fuerza que el papel estaba casi rasgado. Rogelio lo sabe. Está comprando las tierras de los enfermos. Si me pasa algo, está en la caja. Elena se llevó la mano a la boca para sofocar un grito. La muerte accidental de Mateo, al caer de un andamio ebrio según el informe policial, había sido una ejecución. Él había descubierto el plan maestro de Rogelio para devaluar las tierras envenenando el agua, y había pagado el precio máximo por ello. De repente, la realidad de su situación cayó sobre ella con el peso aplastante de una sentencia de muerte. No solo tenía pruebas de un crimen ambiental masivo, tenía la prueba del asesinato del padre de su hijo, y estaba parada en el centro de la casa del asesino, rodeada por su ejército de seguridad privada, con el único objeto que podía destruirlo o matarla. El ruido de la puerta principal de la lavandería, intentando abrirse, la congeló. Alguien giró el pomo encontrándolo cerrado. «Elena, ¿estás ahí? Necesitamos manteles limpios para las mesas del jardín. Ahora», gritó una de las doncellas desde el otro lado. La vida cotidiana de la hacienda continuaba, implacable, exigiendo su servidumbre mientras ella sostenía una bomba de tiempo en sus manos sucias. Elena escondió rápidamente la caja dentro de una cesta de ropa sucia, cubriéndola con sábanas manchadas de vino y grasa, camuflando la verdad bajo las manchas de los excesos de la noche anterior. Abrió la puerta con una expresión de falsa calma, disculpándose por el retraso y culpando a una lavadora atascada. Mientras entregaba los manteles, su mente corría a 1000 kilómetros por hora. No podía ir a la policía local. El cuaderno mencionaba pagos al comisario. No podía huir. Vargas vigilaba las salidas y Lucas estaba en algún lugar del predio, vulnerable. Estaba atrapada en una jaula de oro y corrupción, y la fiesta de cumpleaños que estaba a punto de comenzar sería el escenario de una obra mortal, donde ella era la única actriz que conocía el guión real. La magnitud del problema se expandió como una mancha de aceite. No se trataba solo de sobrevivir al día o de mantener su empleo. Ahora sabía que el agua que Lucas bebía, el agua con la que se bañaban, el polvo que respiraban, todo era parte de un plan sistemático de exterminio lento orquestado por el hombre al que servía el café cada mañana. La rabia comenzó a mezclarse con el miedo, una brasa caliente encendiéndose en su pecho. Miró a través de la ventana de la lavandería hacia el jardín, donde los camareros montaban las carpas blancas y los músicos afinaban sus instrumentos. La ironía era brutal. Iban a celebrar la vida de Rogelio sobre la tierra envenenada con la muerte de su esposo. Pero la complicación final llegó cuando intentó sacar el walkie-talkie de servicio de su bolsillo para verificar la ubicación de Lucas. El aparato emitió un chasquido y captó una conversación cruzada, una interferencia accidental en la frecuencia de seguridad de la hacienda. Era la voz de Vargas, baja y urgente. Revisé el tanque con la linterna desde arriba. El lodo en el fondo está removido de forma extraña. Hay un hueco rectangular en la suciedad. La viuda sacó algo. Vigílala. Si intenta salir del perímetro con algún paquete, deténla. El mundo de Elena se detuvo. No había engañado a Vargas del todo. Él sospechaba. El reloj no marcaba el tiempo hasta la fiesta, marcaba el tiempo que le quedaba de vida. Elena miró la cesta de ropa sucia donde yacía la caja. Ya no era una empleada doméstica invisible, era una presa marcada en un coto de casa cerrado. La única ventaja que tenía era que Vargas no sabía que había
encontrado ni dónde lo tenía exactamente. La mansión, con sus laberintos de servicio y sus pasadizos que solo ella conocía al detalle, se convirtió en ese instante en su tablero de juego. Tendría que usar su invisibilidad, su conocimiento de la casa y su desesperación como armas. No había vuelta atrás. La limpieza había terminado. La guerra acababa de empezar. Respiró hondo, limpiándose una lágrima de frustración que amenazaba con delatarla, y salió al pasillo con la cesta en brazos. El peso de 1900, la caja tiraba de sus músculos, un recordatorio físico constante de la carga que ahora llevaba. Cada paso hacia el salón principal era un paso sobre hielo fino. Tenía que encontrar a Lucas, tenía que encontrar un lugar seguro para la caja, y tenía que sobrevivir hasta que llegara alguien en quien pudiera confiar, si es que tal persona existía. La música de la prueba de sonido comenzó a sonar en el jardín, una melodía alegre y frívola que contrastaba grotescamente con el latido fúnebre de su propio corazón. La fiesta había comenzado y Elena era la invitada que nadie esperaba, portadora de un regalo que nadie quería abrir. Elena avanzó por los pasillos de servicio con la cesta de ropa sucia presionada contra su pecho, sintiendo cómo el peso de la caja de plomo le mordía los brazos y tensaba los músculos de su espalda hasta el límite del dolor. El corredor, habitualmente silencioso y reservado para el personal invisible de la casa, se había transformado en una autopista frenética de 1200 actividad debido a los preparativos de la fiesta. Camareros externos, contratados desde la ciudad, corrían con bandejas de plata y cajas de licores importados, gritándose órdenes y empujándose con la arrogancia de quienes se saben temporales y ajenos a la jerarquía estricta de la hacienda. Elena tuvo que pegarse a la pared varias veces, bajando la cabeza y protegiendo la cesta con su cuerpo como un escudo, aterrorizada de que un choque accidental volcara el contenido y expusiera el secreto metálico que transportaba entre las sábanas manchadas. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de porcelana chocando, voces exigentes y el sonido distante de los músicos afinando violines en el jardín, creando una banda sonora disonante para su pánico interior. Cada par de ojos que se cruzaba con los suyos le parecía una cámara de vigilancia, cada susurro una acusación velada. Sabía que Vargas estaba en algún lugar del perímetro, comunicándose por radio, cerrando el cerco alrededor de la casa. Necesitaba esconder la caja, y rápido, pero su habitación en las afueras estaba demasiado lejos, y cualquier intento de salir del edificio principal con un bulto sospechoso activaría las alarmas de los guardias que custodiaban las puertas. La mansión, que siempre había sido su prisión laboral, debía convertirse ahora en su caja fuerte. Recordó un antiguo armario de suministros en el ala oeste, debajo de la escalera principal, un espacio angosto y olvidado que solía albergar los productos de limpieza más tóxicos y que ahora estaba prácticamente en desuso debido a una gotera crónica que nadie había reparado. Se deslizó hacia allí aprovechando el caos de la cocina, moviéndose con la fluidez de una sombra que conoce cada tabla suelta del suelo. Al entrar en el armario, el olor a humedad y moho la recibió como un viejo amigo. Cerró la puerta tras de sí y en la penumbra apenas rota por la luz que se filtraba por las rendijas, apartó unas latas de pintura seca y levantó una tabla del suelo que sabía que estaba suelta desde hacía años, revelando un hueco oscuro entre los cimientos y el piso de madera. Con un esfuerzo final que le arrancó un gemido, depositó la caja en el hueco, cubriéndola rápidamente con trapos viejos y volviendo a colocar la tabla en su lugar. Esparció un poco de polvo por encima para disimular las huellas recientes, asegurándose de que, a simple vista, el rincón pareciera tan abandonado como siempre. Al enderezarse, sintió una punzada de alivio, pero fue efímera.
Ahora estaba desarmada, separada de su única prueba, pero al menos tenía las manos libres para moverse y buscar a Lucas. Sin embargo, antes de salir, sacó el diario de Mateo de entre las sábanas de la cesta, incapaz de dejar toda la información enterrada. Lo escondió debajo de su uniforme, contra su piel, sintiendo el cuero frío como una quemadura que le recordaba constantemente su misión. Salió del armario justo cuando una de las amas de llaves principales doblaba la esquina, mirándola, con sospecha por estar en un área que no le correspondía. Elena improvisó rápidamente, levantando la cesta ahora llena solo de ropa, murmurando que estaba buscando manteles extra que solían guardarse allí. La mujer resopló con desdén y le ordenó ir al salón principal para ayudar a servir las bebidas de bienvenida, ya que 2 de las camareras contratadas no habían llegado. Elena asintió sumisamente, tragándose la réplica, y se dirigió hacia la boca del lobo. Servir en la fiesta significaba estar expuesta a Rogelio, a Vargas y a todos los invitados, pero también le daba una oportunidad única, ser un testigo invisible en el centro del poder. El salón principal era un espectáculo de opulencia obscena. Candelabros de cristal inmensos colgaban del techo, reflejando la luz dorada sobre las joyas de las esposas de los políticos y los relojes de oro de los empresarios locales. El aire estaba perfumado con arreglos florales masivos que intentaban, sin éxito, ocultar el olor subyacente a polvo seco que se filtraba desde el exterior. Elena tomó una bandeja con copas de champán y comenzó a circular entre los grupos, manteniendo la mirada baja, ofreciendo bebidas a las mismas personas que estaban comprando las tierras de sus vecinos arruinados por centavos. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas sobre la desesperación de los campesinos, chistes sobre la falta de agua y elogios a la visión de negocios de don Rogelio. La náusea le subía por la garganta, una mezcla de asco moral y miedo físico. Mientras servía a un grupo de hombres trajeados cerca de la ventana, vio llegar el coche oficial del comisario de policía. El hombre bajó del vehículo con una sonrisa amplia, ajustándose el cinturón que apenas contenía su abdomen, y fue recibido por Rogelio con un abrazo fraternal en la entrada. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En el diario, Mateo había escrito sobre pagos mensuales a la comisaría para mirar hacia otro lado respecto a los vertidos tóxicos. La presencia del comisario allí, celebrando, confirmaba que no había autoridad a la que acudir. La ley no estaba rota. La ley era parte del crimen. Elena apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, comprendiendo que estaba totalmente sola en esto. Fue entonces cuando vio a Lucas. El niño estaba en un rincón del jardín, visible a través de los ventanales, sentado en un banco de piedra, balanceando las piernas con nerviosismo. Un guardia de seguridad estaba parado a pocos metros de él, no interactuando, pero vigilando con una atención que no era casual. No estaba detenido oficialmente, pero estaba retenido. Rogelio sabía cómo jugar sus cartas. Mantener al niño a la vista era una forma de asegurar que la madre no hiciera ninguna locura. Elena cruzó miradas con su hijo a través del vidrio. Vio el miedo en los ojos de Lucas, esa comprensión silenciosa de que algo andaba muy mal. Quiso correr hacia él, abrazarlo y sacarlo de allí, pero el guardia interceptó su mirada y se llevó la mano al arma enfundada en un gesto sutil de advertencia. Elena se refugió momentáneamente en un pasillo lateral, fingiendo reacomodar las copas en su bandeja para recuperar el aliento. Sacó el diario de Mateo y leyó una página al azar, con manos temblorosas. Los datos eran escalofriantes. Coordenadas de pozos ilegales, fórmulas químicas de los solventes usados para limpiar maquinaria pesada vertidos directamente al acuífero, y una lista de fechas que coincidían con los picos de enfermedades estomacales en el pueblo.
El arsénico no tiene sabor en pequeñas dosis, había escrito Mateo. Rogelio está envenenando el futuro para comprar el presente. Elena comprendió entonces que no era solo un fraude inmobiliario, era un genocidio lento y silencioso, justificado por los márgenes de beneficio. De repente, una mano suave le tocó el hombro. Elena saltó, casi tirando la bandeja, y se giró para encontrar a una mujer de unos 40 años, vestida con elegancia pero sin la ostentación de los demás invitados. Era la doctora Isabel, la médica rural que había estado tratando a los niños del pueblo por alergias misteriosas. La doctora la miró con intensidad, notando el terror en los ojos de la sirvienta. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «¿Necesitas agua?». La ironía de la pregunta golpeó a Elena. La doctora tomó una copa de la bandeja, la olió discretamente y frunció el ceño, sin beber. Hubo un momento de conexión eléctrica entre ambas. Isabel sospechaba algo sobre el agua, y Elena tenía la respuesta ardiendo contra su pecho. Pero antes de que pudiera decir nada, Vargas apareció en la entrada del pasillo. Su presencia llenó el espacio, una masa oscura de amenaza. Miró a la doctora con una sonrisa falsa y luego clavó sus ojos en Elena. «Los invitados en la terraza necesitan servicio, Elena. Deja de molestar a la doctora». Su tono era tranquilo, pero sus ojos decían: «Te estoy vigilando». Elena asintió y se alejó rápidamente, sintiendo que había perdido una oportunidad vital, pero habiendo ganado una información crucial. La doctora Isabel era una aliada potencial, alguien que ya tenía las piezas del rompecabezas médico, pero le faltaba la causa raíz que Elena poseía. De vuelta en el salón, la fiesta estaba en pleno apogeo. La música había subido de volumen, cubriendo las conversaciones y creando una atmósfera de irrealidad. Elena se movía como un autómata, pero su mente trabajaba febrilmente. Necesitaba entregarle el diario a la doctora sin que Vargas lo viera, pero el cuaderno mencionaba una caja fuerte B en el despacho de Rogelio, donde se guardaban los contratos originales de las tierras compradas ilegalmente. El diario era la acusación, pero los contratos eran la prueba del motivo. Si podía conseguir esos papeles, tendría el caso completo. Pero entrar al despacho de Rogelio durante la fiesta era una misión suicida. La seguridad estaba concentrada en proteger la casa. Elena sintió el peso del mundo en sus hombros. Esa gravedad específica que solo conocen quienes han tenido que tragar miedo para escupir coraje por alguien más. Si alguna vez sentiste que debías proteger a un ser amado contra una fuerza imparable, comparte ese momento de resistencia con nosotros en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en la trinchera es la única arma que nos queda. Ella miró a Lucas una vez más, prometiéndose que esa noche terminaría con ellos dos libres o con la hacienda reducida a cenizas. La pasividad ya no era una opción. El amor materno se había transformado en una estrategia de guerra. La tensión aumentó cuando uno de los camareros tropezó cerca de la mesa principal, derramando una jarra de agua sobre el mantel. Rogelio, que estaba en medio de una anécdota, se detuvo y miró el líquido extenderse. Por un segundo, su máscara de anfitrión perfecto cayó, revelando una mueca de paranoia. ¿Sabía que el agua estaba contaminada hoy? ¿Temía beber su propio veneno? Elena observó cómo Rogelio rechazaba sutilmente el vaso de agua que le ofrecían y pedía whisky puro. Era un detalle minúsculo, pero confirmaba todo. Él sabía exactamente lo que estaba pasando en sus tuberías y no le importaba que sus invitados se envenenaran, siempre y cuando él estuviera a salvo. Elena aprovechó un momento en que la atención se centraba en la llegada de una banda de mariachis para escabullirse hacia la zona de las habitaciones. Sabía que Vargas estaba ocupado supervisando la entrada principal. Subió por la escalera de Minzorusia. Servicio, cada peldaño crujiendo como una advertencia.
Su objetivo era el pasillo que daba al despacho. Al llegar al piso superior, se pegó a la pared, escuchando. Había guardias en el pasillo principal, pero ella conocía un acceso a través del balcón compartido con la habitación de invitados contigua. Era arriesgado, implicaba trepar por la fachada exterior a 10 metros de altura, pero era el único punto ciego. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y abrió la ventana de la habitación de invitados vacía. El viento caliente de la noche la golpeó, trayendo consigo el olor a tormenta inminente. El cielo se había oscurecido, nubes negras y pesadas se acumulaban sobre la hacienda, prometiendo la lluvia que todos esperaban, pero que ahora complicaría todo. Elena salió a la cornisa, el vértigo tirando de ella hacia el vacío del patio donde la fiesta brillaba abajo. Se movió centímetro a centímetro, aferrándose a las enredaderas decorativas de la pared, sintiendo la piedra áspera bajo sus pies descalzos. Abajo, nadie miraba hacia arriba. Estaban demasiado ocupados celebrando al monstruo. Al llegar a la ventana del despacho, la encontró cerrada. Elena maldijo en silencio. Sacó una fina espátula de metal que había robado de la cocina, una herramienta precaria para un robo de alto nivel. Insertó la hoja en el marco, manipulando el viejo cierre con paciencia desesperada. Dentro, podía ver la silueta de la caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras un cuadro ecuestre. El sudor le corría por la frente picándole en los ojos. Si alguien entraba en el despacho ahora, o si un guardia miraba hacia arriba, estaba muerta. El pestillo se dio con un clic casi inaudible. Elena deslizó la ventana hacia arriba y entró en el santuario del enemigo. El despacho olía a cuero, tabaco y poder rancio. Elena no perdió tiempo. Fue directo al escritorio buscando una llave o una combinación escrita. El diario de Mateo decía, la fecha de la muerte de su padre. Elena conocía esa fecha. Estaba grabada en una placa en el jardín. Se acercó a la caja fuerte, movió el cuadro y giró el dial con dedos que parecían de hielo. Derecha, izquierda, derecha. El mecanismo giró, pero no abrió. Se había equivocado o Rogelio había cambiado la combinación. El pánico comenzó a subir por su garganta. Intentó otra fecha. El cumpleaños de Rogelio, el día de hoy. Nada. De repente, el pomo de la puerta del despacho giró. Elena se congeló. No tenía tiempo de salir por la ventana. Se lanzó debajo del escritorio de caoba justo cuando la puerta se abría. Vio un par de zapatos de cuero italiano entrar en la habitación, seguidos por las botas pesadas de Vargas. «Tenemos un problema, señor», dijo la voz de Vargas, sonando tensa. «Encontré rastros de lodo fresco en la lavandería y falta una de las sábanas grandes. La viuda no tiró la basura, escondió algo». Elena se tapó la boca con ambas manos, respirando en pequeños sorbos superficiales, rezando para que el latido de su corazón no resonara en la madera del escritorio. Rogelio caminó hacia la ventana, deteniéndose justo donde ella había entrado. «¿Crees que sabe lo del vertedero?», preguntó Rogelio, su voz carente de emoción. «Creo que sabe más que eso», respondió Vargas. «Creo que encontró la caja de Mateo. Ese maldito borracho guardó pruebas». Rogelio suspiró, un sonido de decepción cansada. «Entonces, la fiesta termina para ella. Encuéntrala y trae al niño al sótano. Si ella tiene la caja, nosotros tenemos la palanca para abrirla». Elena cerró los ojos, lágrimas de terror caliente resbalando por sus mejillas. Habían mencionado el sótano. Iban a por Lucas. «¿Y la doctora?», preguntó Vargas. «Está haciendo demasiadas preguntas sobre el agua». Rogelio soltó una risa seca. «Deja que beba. Si se pone pesada, tendrá un accidente de coche al volver al pueblo. Las carreteras son peligrosas de noche». La frialdad de la amenaza heló la sangre de Elena. No solo la iban a matar a ella y a su hijo, iban a eliminar a la única persona que podía ayudarlos. La magnitud de la maldad de Rogelio no tenía límites. No era un hombre de negocios.
Era un monstruo que se alimentaba de vidas humanas. Los hombres salieron del despacho, dejando la puerta entreabierta. Elena esperó 10 segundos eternos antes de salir de su escondite. Ya no necesitaba abrir la caja fuerte. Había escuchado la confesión, pero necesitaba el diario que llevaba encima para probarlo. Y sobre todo, necesitaba llegar a Lucas antes que Vargas. Se acercó a la ventana para salir, pero vio algo en el escritorio que la detuvo. Un mapa topográfico desplegado con marcas rojas sobre la zona del acuífero, y en una esquina, un juego de llaves maestras. Rogelio las había dejado allí al cambiarse para la fiesta. Elena las tomó. Ahora tenía acceso a toda la casa. Salió por la ventana hacia la cornisa, pero el viento había aumentado. La tormenta estaba rompiendo. Las primeras gotas de lluvia, pesadas y calientes, comenzaron a caer, golpeando su cara y mezclándose con sus lágrimas. Abajo, la fiesta se sumía en el caos leve de la gente buscando refugio. Eso era bueno. El caos era su aliado. Bajó por la enredadera resbaladiza, casi cayendo 2 veces, y aterrizó en el césped mojado. Se mezcló con las sombras del jardín, moviéndose hacia donde había visto a Lucas por última vez. Pero el banco de piedra estaba vacío. El guardia tampoco estaba. Solo quedaba un zapato de niño tirado en la grava, pequeño y desgastado. Elena lo recogió, apretándolo contra su pecho. Había llegado tarde. Se habían llevado a Lucas. La desesperación amenazó con paralizarla, con hacerla colapsar en el suelo y gritar hasta romperse la garganta. Pero entonces recordó la frase de Rogelio: «Al sótano». No la habían matado todavía porque necesitaban la caja. Ella tenía algo que ellos querían. El juego había cambiado. Ya no era una huida, era un rescate. La lluvia comenzó a caer con fuerza torrencial, un diluvio bíblico que transformó el polvo en barro en cuestión de segundos. El ruido del agua golpeando los toldos y el suelo ahogaba la música y los gritos. Elena se quitó el delantal de servicio, quedándose solo con su ropa oscura debajo, despojándose simbólicamente de su rol de sirvienta. Se ató el pelo mojado hacia atrás, su rostro endurecido por una determinación asesina. Conocía los túneles de drenaje que conectaban el jardín con los sótanos antiguos, pasadizos que Vargas desconocía porque eran demasiado sucios para él. Elena corrió hacia la entrada del drenaje, oculta tras unos arbustos de hortensias. La reja estaba oxidada, pero la llave maestra que había robado encajó en el candado. Al abrirla, el olor a tierra mojada y oscuridad la golpeó. Se metió en el agujero, desapareciendo bajo la tierra una vez más, tal como lo había hecho al principio del día. Pero esta vez no bajaba para limpiar la mierda del patrón. Bajaba para sacarla a la luz. Mientras avanzaba por el túnel estrecho, arrastrándose sobre codos y rodillas, escuchó el sonido de su propio walkie-talkie robado encenderse con estática. «Atención a todas las unidades», crepitó la voz de Vargas. «La viuda no está en la cocina. Bloqueen las salidas. Que nadie salga de la finca. Cacería libre». Elena sonrió en la oscuridad. Una sonrisa terrible y sin alegría. No sabían que ella no intentaba salir. Estaba entrando en lo más profundo de su guarida. Y traía consigo la tormenta. El túnel desembocaba en la bodega de vinos, justo al lado del sótano de seguridad. Elena vio una luz filtrarse por una rejilla al final del conducto. Se acercó y miró a través de los barrotes. Abajo, en una silla, estaba Lucas, con los ojos vendados y temblando. Vargas estaba a su lado, afilando un cuchillo con lentitud teatral. Elena sintió una oleada de adrenalina pura, química y violenta. La escalada había terminado. La guerra total era inevitable. Tocó el diario en su pecho, tocó las llaves en su bolsillo y se preparó para hacer lo que ninguna fregona había hecho jamás: derribar la casa desde los cimientos. Elena empujó la rejilla de ventilación con una lentitud exasperante.
luchando contra el óxido que sellaba los bordes y contra el terror que amenazaba con paralizar sus músculos. El metal gimió suavemente, un sonido que en el silencio sepulcral del sótano sonó como un disparo, pero el estruendo de la tormenta que golpeaba los cimientos de la casa desde el exterior amortiguó el chirrido lo suficiente. Desde su posición elevada en el conducto podía ver el sótano transformado en una sala de interrogatorios improvisada. Las bombillas desnudas proyectaban sombras alargadas y grotescas sobre las paredes de piedra, y en el centro Lucas permanecía atado a una silla de madera, con la cabeza gacha y los pies colgando sin tocar el suelo. El olor allí abajo era una mezcla nauseabunda de humedad antigua, vino avinagrado y el aroma metálico del miedo, una atmósfera densa que se pegaba a la garganta. Elena sabía que no tenía margen de error. Si Vargas levantaba la vista, la ventaja de la sorpresa se evaporaría y ambos morirían en ese agujero de concreto antes de que saliera el sol. Se deslizó fuera del túnel como una gota de aceite negro, aterrizando en el suelo de tierra batida detrás de una pila de cajas de vino vacías que le ofrecían una cobertura precaria. Sus pies descalzos y cubiertos de barro no hicieron ruido al impactar contra el suelo. Una habilidad perfeccionada tras años de moverse sin ser vista por los pasillos de la mansión. Observó a Vargas, que estaba de espaldas a ella, jugueteando con un cuchillo de caza mientras hablaba por el walkie-talkie con los guardias del perímetro, quejándose de la lluvia que dificultaba la visibilidad. La distracción del capataz era mínima, apenas unos segundos robados a su vigilancia constante, pero era todo lo que Elena tenía. Respiró hondo, visualizando el movimiento antes de ejecutarlo, transformando su instinto maternal en una precisión depredadora que desconocía poseer hasta esa noche, impulsada por la imagen de su hijo indefenso a pocos metros de la hoja afilada del verdugo. Elena tomó una botella de vino vacía del estante más cercano, sintiendo el peso del vidrio grueso en su mano como si fuera una extensión de su propia ira. Aprovechando un trueno que sacudió la casa entera, se lanzó hacia adelante, cubriendo la distancia que la separaba de Vargas en 3 zancadas silenciosas y letales. Antes de que el hombre pudiera girarse completamente, alertado por el cambio en la presión del aire a su espalda, Elena descargó la botella con toda su fuerza contra la base de su cráneo. El impacto fue seco y brutal. La botella no se rompió, pero Vargas se desplomó como un saco de cemento, soltando el cuchillo que tintineó contra el suelo. No estaba muerto, solo inconsciente, su respiración pesada y ronca llenando el espacio repentinamente silencioso. Elena no se detuvo a comprobar su estado. Su atención se volcó inmediatamente hacia Lucas, quien había levantado la cabeza con los ojos desorbitados por el pánico, incapaz de procesar la violencia repentina de su madre. Con manos que temblaban pero no fallaban, Elena cortó las cuerdas que ataban a Lucas usando el propio cuchillo de Vargas. El niño se aferró a ella en un abrazo silencioso y desesperado, hundiendo la cara en su cuello mojado, sollozando sin sonido. «Shh, estoy aquí, no te soltaré», susurró ella al oído de su hijo, besando su frente sucia de polvo y lágrimas. Pero el alivio del reencuentro duró apenas un instante. La realidad de su situación cayó sobre ellos con el peso de la mansión que tenían encima. La puerta del sótano que daba a la cocina estaba cerrada con llave desde fuera, y el túnel de drenaje por el que ella había entrado estaba ahora inundándose rápidamente debido a la tormenta, convirtiéndose en una trampa mortal de agua negra y turbulenta. Estaban atrapados en la boca del lobo, con un hombre inconsciente que despertaría pronto y un ejército de seguridad buscándolos arriba, buscando una salida
Alternativa, Elena arrastró a Lucas hacia la parte trasera del sótano, donde una puerta de hierro reforzado, que ella siempre había asumido que era una despensa de lujo, estaba entreabierta. Al cruzar el umbral, se detuvo en seco, y la sangre se le heló en las venas. No era una despensa. La habitación estaba iluminada por luces fluorescentes parpadeantes y llena de equipos que no pertenecían a una hacienda agrícola. Bidones industriales marcados con calaveras naranjas, sistemas de bombeo, complejos conectados directamente a la tubería principal de agua de la región y mapas geológicos pegados en las paredes. Era un centro de operaciones, una planta de envenenamiento sistemático oculta bajo la opulencia de la fiesta. Lo que Mateo había sospechado era solo la punta del iceberg. Rogelio no solo tiraba residuos, sino que inyectaba activamente químicos para acelerar la degradación del suelo y forzar la venta de las tierras. Sobre una mesa de metal en el centro de la sala, Elena encontró una carpeta de cuero abierta, idéntica a la que usaba Rogelio para sus negocios legales. Al leer el documento superior, el mundo pareció detenerse. Era un contrato gubernamental, sellado y firmado, para la construcción de una represa hidroeléctrica masiva que inundaría todo el valle en 2 años. La condición para la obra era que la zona estuviera deshabitada y libre de conflictos agrarios. Rogelio no estaba comprando tierras para cultivar. Estaba limpiando el terreno de seres humanos para vender el valle entero al Estado por una fortuna incalculable. La enfermedad de los niños, la muerte de Mateo, la sequía inducida, todo era parte de una limpieza étnica burocrática para dar paso al concreto. El mal no era solo codicia, era una indiferencia absoluta hacia la vida humana a escala industrial. Lucas, que miraba los bidones con miedo instintivo, tiró de la mano de su madre. ¿Qué es esto, mamá? Huele como cuando papá llegaba del trabajo. La inocencia de la pregunta rompió el último dique de contención emocional en Elena. Mateo había muerto intentando detener esto. Ella había pasado años limpiando la suciedad superficial de esa casa mientras el verdadero veneno fluía bajo sus pies. La culpa por su pasividad, por haber agachado la cabeza durante tanto tiempo creyendo que así protegía a su familia, se transformó en un combustible ardiente. Ya no se trataba solo de escapar. Si huían esa noche, el valle moriría, y la muerte de Mateo habría sido en vano. La única forma de salvar a Lucas a largo plazo era destruir al monstruo esa misma noche, antes de que el contrato se hiciera irreversible. Un ruido en el pasillo exterior la sacó de sus pensamientos. Pasos pesados bajaban la escalera principal del sótano, acompañados por la voz inconfundible de don Rogelio y el tono nervioso del comisario. Elena apagó la luz del laboratorio y empujó a Lucas detrás de una pila de sacos de fertilizante, cubriéndole la boca con la mano. Desde su escondite, a través de las rendijas entre los sacos, vio entrar a los 2 hombres. Rogelio parecía agitado, con una copa de whisky en la mano. La viuda es un cabo suelto, pero el plan sigue, decía Rogelio. A medianoche, cuando cortemos el pastel, se abrirán las válvulas al 100%. La tormenta disimulará el aumento de caudal en el río. Mañana, el agua del pueblo será imbebible. En una semana, todos firmarán la venta por desesperación. El comisario asintió, secándose el sudor de la frente. ¿Y la doctora? Está haciendo preguntas incómodas arriba. Rogelio sonrió, una mueca diabólica bajo la luz tenue. Dale un brindis especial, que parezca que bebió demasiado y se cayó por las escaleras. No podemos permitirnos testigos profesionales. Esta noche limpiamos todo, la viuda, el niño, la doctora y el valle. Elena sintió que Lucas se tensaba bajo su brazo. Iban a matar a todos. La fiesta era la coartada perfecta para una masacre coordinada. La medianoche estaba a menos de 30 minutos. El tiempo había
dejado de ser una medida abstracta para convertirse en una cuenta regresiva hacia el genocidio de su comunidad. Elena miró el panel de control de las bombas de agua a pocos metros de distancia. Había una palanca roja de emergencia y una serie de válvulas manuales. Si lograba manipular el sistema, podría revertir el flujo, o al menos detener la inyección de veneno. Pero hacerlo allí abajo no serviría de nada si nadie sabía la verdad. Rogelio simplemente lo arreglaría al día siguiente y los mataría a ellos primero. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, arriba, donde estaba la gente, donde estaba la prensa, donde estaba la doctora Isabel. Necesitaba la evidencia física. Agarró el contrato de la represa y lo metió en su cinturón, junto al diario de Mateo. Esos papeles eran la sentencia de muerte de Rogelio, si lograba que alguien los leyera. Se volvió hacia Lucas, tomándolo por los hombros y mirándolo a los ojos con una intensidad feroz. «Escúchame, hijo. Vas a tener que ser muy valiente, más valiente que nunca». Le explicó el plan en susurros urgentes. Él no sería una carga, sería una pieza clave. Lucas asintió, tragándose el llanto, contagiado por la determinación de acero de su madre. Elena le entregó el walkie-talkie robado. «Cuando yo te diga, aprietas este botón y gritas tan fuerte como puedas. ¿Entendido?». El niño asintió, apretando el aparato contra su pecho. Ya no era un niño asustado. Era el hijo de su padre, listo para pelear. Elena se puso de pie, sintiendo cómo su cuerpo cambiaba. El cansancio, el dolor de las rodillas y el miedo a la autoridad se habían evaporado. Miró sus manos, todavía sucias del lodo de la cisterna y ahora también del polvo del sótano. Esas manos habían limpiado la mierda de esa familia durante años. Ahora iban a limpiar la casa de verdad. Iba a subir a esa fiesta empapada, sucia y furiosa, y iba a traer el infierno con ella. La viuda sumisa había muerto en ese sótano. Quien subía las escaleras era una vengadora armada con la verdad y sin nada más que perder. Esperó a que Rogelio y el comisario salieran de la habitación, confiados en su impunidad, y contó hasta 10. Luego rompió la tubería de un pequeño tanque de presión junto a la puerta, provocando una fuga de gas sibilante que comenzaría a llenar la habitación lentamente. Era una bomba de tiempo improvisada, una distracción para más tarde. Tomó la mano de Lucas y se dirigieron hacia la escalera, no para huir, sino para ascender al escenario principal. Afuera, los truenos retumbaban en sincronía con los latidos de su corazón. La tormenta había llegado y Elena era el rayo que estaba a punto de caer. Al llegar al pie de la escalera que conducía a la cocina, Elena se detuvo un segundo para ajustarse la ropa y limpiar la sangre de Vargas de sus manos en su pantalón. Miró hacia arriba, hacia la luz y la música que se filtraban por debajo de la puerta. Sabía que al cruzar ese umbral se convertiría en el objetivo de cada arma en la hacienda, pero también sabía que era la única oportunidad de que la muerte de Mateo tuviera sentido. Apretó la mano de Lucas una última vez y empujó la puerta. El sonido de los violines y las risas la recibió como una bofetada. La cacería final había comenzado, pero esta vez la presa tenía dientes. La transición del sótano a la cocina de servicio fue un asalto sensorial violento que casi hizo tambalear a Elena. Pasó de la oscuridad húmeda y silenciosa a un infierno blanco de vapores de cocción, gritos de chefs estresados y el cláter metálico de cientos de platos siendo preparados para el banquete de medianoche. Nadie reparó en ella de inmediato. En la jerarquía de la hacienda, una figura cubierta de suciedad era invisible para quienes estaban obsesionados con la presentación del foie gras. Elena se pegó a los azulejos fríos de la pared, usando un carrito de postres de 3 niveles como escudo móvil, mientras sus ojos escaneaban frenéticamente las salidas. El reloj de pared marcaba las 11:40,
Tenía menos de 20 minutos antes de que Rogelio diera la orden de abrir las válvulas y envenenara irreversiblemente el futuro del valle. Cada segundo que pasaba era una gota de veneno entrando en el torrente sanguíneo de su comunidad, y esa conciencia le quemaba la piel más que el lodo seco que cubría su uniforme. Arrastró a Lucas hacia la zona de lavado, donde el ruido de los lavavajillas industriales ahogaba cualquier conversación. Sabía que no podía llevarlo al salón de baile. Sería un blanco fácil y una debilidad que Rogelio explotaría sin dudarlo. Vio el montacargas antiguo, una pequeña caja de madera y hierro usada para subir leña y suministros pesados a los pisos superiores, ahora en desuso por los ascensores modernos. Abrió la rejilla con fuerza, empujando a Lucas al interior del espacio angosto y oscuro. «Escúchame bien, mi amor», le susurró, agarrando su cara con manos firmes. «Te vas a quedar aquí. No bajes ni subas hasta que yo te llame por el walkie. Si escuchas disparos o gritos, subes al tejado y te escondes en la chimenea vieja. Prométeme que serás invisible». Lucas asintió con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo que esa podría ser la última vez que viera a su madre, y se hizo un ovillo en la oscuridad. Elena cerró la rejilla, sintiendo que una parte de su alma se quedaba encerrada allí con él. Ya sola, Elena se transformó. Se arrancó el delantal destrozado y se alisó el cabello mojado con agua de un grifo cercano, tratando de parecer menos una superviviente de un naufragio y más una sombra eficiente. Salió de la cocina hacia el pasillo de servicio que conectaba con el salón principal, moviéndose con una urgencia depredadora. El sonido de la tormenta afuera golpeaba las ventanas como puños furiosos, compitiendo con la música de la orquesta de cámara que flotaba desde el salón. La dualidad era grotesca. Adentro, violines y risas. Afuera, truenos y muerte. Elena apretó el diario y el contrato contra su costado, ocultos bajo sintiendo sus bordes afilados clavarse en sus costillas. Esos papeles eran su escudo y su espada, la única verdad sólida en un mundo construido sobre mentiras líquidas. Al llegar a la cortina de terciopelo que separaba los dos mundos, respiró hondo, preparándose para entrar en la boca del león una vez más, sabiendo que esta vez no había vuelta atrás. El salón de baile era un océano de luz dorada y trajes oscuros, un laberinto de personas que bebían y reían ajenas al apocalipsis que se gestaba bajo sus pies. Elena se deslizó entre los invitados con la cabeza gacha, llevando una bandeja vacía que había tomado de una mesa auxiliar para justificar su presencia. Su corazón latía con una violencia tal que temía que se viera a través de la tela de su uniforme. Buscaba desesperadamente a la doctora Isabel, escaneando la multitud con ojos de águila. Vio a Rogelio en el centro de la sala, levantando una copa, radiante y monstruoso, actuando el papel de patriarca benevolente, mientras miraba su reloj discretamente. Él sabía lo que iba a pasar, disfrutaba de la cuenta regresiva. Elena sintió una oleada de odio tan puro que casi la cegó, pero se obligó a concentrarse. Matarlo no detendría las bombas, exponerlo sí. De repente, el walkie-talkie que llevaba oculto en la cintura vibró con estática, seguido de la voz furiosa de Vargas, que evidentemente había recuperado la conciencia en el sótano. «La viuda escapó. Cierren el salón. Nadie sale. Ella tiene los documentos». «La siento». Transmisión fue baja, pero Elena vio como dos guardias de seguridad en las esquinas del salón se llevaban la mano al auricular y cambiaban su postura relajada por una de alerta tensa. La red se estaba cerrando. Ya no era una infiltrada, era una presa acorralada en una jaula de cristal. Los guardias comenzaron a moverse entre la gente, sus ojos barriendo los rostros de los sirvientes, buscando a la mujer que sabía demasiado. Elena se agachó ligeramente, usando a un grupo de señoras con vestidos voluminosos como barrera visual.
moviéndose en zigzag hacia donde creía haber visto a la doctora. La presión psicológica era asfixiante. Cada vez que alguien la miraba, sentía el impulso de correr, pero sabía que correr era confesar. Tenía que mantener el ritmo lento y servil de una empleada doméstica, incluso cuando cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. En ese instante de parálisis, donde el corazón late tan fuerte que temes que te delate ante el mundo entero, Elena sintió una conexión universal y dolorosa con cualquiera que haya tenido que fingir una calma absoluta, mientras su mundo interior se derrumbaba. Si alguna vez has tenido que sonreír para ocultar un grito desesperado o caminar con normalidad, cargando un secreto que quemaba por dentro, sabes exactamente cómo se sentía el aire denso en ese salón. Comparte esa historia de resistencia silenciosa en los comentarios, porque son esos momentos invisibles de coraje los que realmente definen nuestra fuerza humana. Elena localizó finalmente a la doctora Isabel cerca de la puerta del balcón, mirando la lluvia con expresión preocupada. Estaba sola por un momento. Era su oportunidad. Pero entre Elena y la doctora había 10 metros de pista de baile y don Rogelio, que se movía como un tiburón circulando su territorio. Elena calculó la trayectoria. Si iba directo, Rogelio la vería. Tenía que dar un rodeo por detrás de la mesa del buffet. Se movió rápido, sus pies descalzos hundiéndose en las alfombras persas, dejando huellas casi imperceptibles de barro que marcaban su camino hacia la verdad. Un camarero chocó con ella y le soltó una maldición, pero al ver su cara, los ojos salvajes, la piel pálida, la suciedad en el cuello, se apartó con miedo, intuyendo que esa mujer no estaba allí para servir canapés. Faltaban 10 minutos para la medianoche. Elena llegó al extremo del buffet, a solo 5 metros de Isabel. Podía ver el perfil de la doctora, tenso y alerta. Elena intentó hacer contacto visual, pero Isabel estaba mirando hacia la entrada, donde acababa de aparecer el comisario con cara de pocos amigos. El comisario susurró algo al oído de Rogelio y ambos miraron hacia la cocina. Sabían que ella estaba en el piso principal. Rogelio hizo una señal sutil con la mano y 4 guardias más entraron por las puertas laterales, bloqueando las salidas. La música seguía sonando, un vals alegre que contrastaba con la cacería mortal que se desarrollaba en silencio. Elena comprendió que no podría salir viva de allí. Su única esperanza era lanzar la granada de la verdad antes de caer. Se armó de valor y salió de detrás de la mesa, caminando directamente hacia Isabel. Ya no le importaba ser vista. Rogelio la detectó casi al instante. Sus ojos se encontraron a través del salón. La mirada de él era de sorpresa y luego de furia homicida. La de ella, de desafío absoluto. «¡Detengan a esa mujer!», gritó Rogelio, rompiendo el protocolo y el silencio de la fiesta. La música se detuvo con un chirrido discordante. Los invitados se giraron confundidos. Elena corrió los últimos metros, sacando el diario y el contrato de su camisa. «¡Doctora Isabel!», gritó, su voz rasgando la atmósfera educada como un cuchillo. «¡Es el agua! Rogelio los está matando a todos». Lanzó los documentos hacia la doctora justo cuando un guardia de seguridad se abalanzaba sobre ella. El placaje fue brutal, enviándola al suelo con un golpe seco que le sacó el aire de los pulmones. El diario patinó por el suelo pulido, deteniéndose a los pies de Isabel. El contrato voló un poco más lejos. El caos estalló. Gritos, copas rotas, gente corriendo. Rogelio avanzaba hacia ella con el rostro descompuesto, gritando órdenes para que recuperaran los papeles. Elena, desde el suelo, vio cómo Isabel recogía el diario, lo abría y leía la primera página. La expresión de la doctora cambió del miedo al horror absoluto en un segundo. Había visto la verdad. La semilla estaba plantada, pero Elena no podía quedarse a ver florecer su victoria.
El guardia intentaba inmovilizarla, torciéndole el brazo con fuerza sádica. Con un grito de dolor y rabia, Elena mordió la mano del hombre hasta sentir el sabor metálico de la sangre. El guardia aulló y aflojó el agarre un instante, suficiente para que ella le diera una patada en la entrepierna y rodara lejos. Se puso de pie, tambaleándose, rodeada de enemigos. Rogelio estaba a pocos metros, sacando una pequeña pistola plateada de su chaqueta sin importarle ya a los testigos. La máscara había caído completamente. ¡Mátala!, ordenó al comisario, que también desenfundaba su arma. La fiesta se había convertido en una zona de guerra. Elena agarró una silla pesada de madera noble y la lanzó contra el ventanal más cercano. El vidrio estalló en 1000 pedazos, dejando entrar la furia de la tormenta en el salón. El viento y la lluvia invadieron el espacio, apagando las velas y creando un torbellino de confusión. «¡Lucas, ahora!», gritó Elena hacia el walkie-talkie, aunque no sabía si él la escuchaba. Aprovechando la distracción de los elementos, saltó a través del marco roto de la ventana hacia la terraza exterior, aterrizando en un charco de lodo y agua. Los disparos sonaron a sus espaldas, astillando la madera del marco y perdiéndose en la noche. Estaba fuera, pero estaba herida y expuesta. La lluvia era torrencial, una cortina de agua que reducía la visibilidad a cero. Elena corrió hacia los jardines, resbalando en el barro, buscando la oscuridad. Sabía que no podía huir hacia el pueblo. La carretera era una trampa mortal y los coches de la policía la interceptarían. Solo había un lugar donde podía tener una ventaja táctica, un lugar que ella conocía mejor que nadie y que Vargas odiaba: el tanque de agua, la cisterna. Tenía que atraerlos allí. Si lograba llegar a las válvulas manuales en la superficie del tanque, quizás podría detener el flujo antes de la medianoche, o al menos obligar a Rogelio a entrar en su terreno para detenerla. Miró su reloj. 5 minutos para la medianoche. Corrió a través del huerto de naranjos, sintiendo las ramas azotar su cara como látigos. Escuchaba los gritos de los hombres y los ladridos de los perros de caza que habían soltado. La cacería era primitiva ahora. Ya no había política ni dinero, solo supervivencia básica. El dolor en su brazo era agudo, pero la adrenalina lo mantenía a raya. Llegó al claro donde estaba la cisterna, esa boca oscura en el suelo que había sido su prisión por la mañana y que ahora sería su fortaleza. La tapa estaba abierta, tal como la habían dejado, y el agua de lluvia caía dentro, llenando el vacío. Elena se detuvo junto al borde del tanque, respirando con dificultad, el vapor saliendo de su boca en el aire frío de la tormenta. Vio las luces de las linternas acercándose desde la casa, haces de luz blanca cortando la lluvia. Eran al menos 6 hombres. Estaba superada en número y en armamento, pero ella tenía algo que ellos no: desesperación y conocimiento del terreno. Buscó en la oscuridad y encontró la caja de herramientas de Vargas, abandonada allí horas antes. Sacó una llave inglesa pesada y un rollo de alambre. No iba a bajar al tanque para esconderse. Iba a usar el tanque como arma. De repente, un disparo impactó en el suelo a centímetros de su pie, levantando un spray de barro. Elena se tiró detrás de la maquinaria de bombeo exterior. «¡Ríndete, Elena!», gritó la voz de Rogelio, amplificada por la acústica del valle, sonando casi demoníaca entre los truenos. «Ya no tienes a dónde ir. Tu hijo está en mis manos si no sales». La mención de Lucas le heló la sangre. ¿Lo habían encontrado? No, era un farol. Tenía que ser un farol. Lucas estaba en la chimenea, seguro. Elena apretó la llave inglesa. Si Rogelio quería su agua envenenada, la tendría, pero primero tendría que pasar por encima de ella. Comenzó a golpear la tubería principal con la llave, un sonido rítmico y metálico. Clang, clang, clang. Era una llamada.
estaba atrayendo al monstruo hacia la trampa. Sabía que Rogelio no permitiría que nadie más dañara su infraestructura crítica. Vendría él mismo a detenerla. Vio cómo la silueta del patrón se separaba del grupo de guardias y avanzaba hacia la cisterna, con la pistola en alto, confiado en su poder. La lluvia empapaba su traje caro, arruinando su imagen perfecta, convirtiéndolo en una criatura de la noche igual que ella. Elena se deslizó hacia la sombra de la estructura de hormigón, preparándose para el impacto final. El reloj de su muñeca pitó suavemente. Medianoche. Las válvulas automáticas bajo tierra hicieron un chasquido sordo y comenzaron a zumbar. El veneno estaba siendo liberado. Elena gritó, un sonido gutural de frustración, y se lanzó hacia la válvula manual de anulación, girando la rueda oxidada con todas sus fuerzas. Rogelio la vio y disparó de nuevo. La bala rozó su hombro, quemando como fuego líquido. Elena no soltó la rueda. Tenía que cerrarla, tenía que salvar el valle. Rogelio, la plataforma llegó al borde a solo 3 metros de ella. Su cara estaba contorsionada por el odio. «Eres solo una sirvienta», rugió apuntando a su cabeza. «No puedes detener el progreso». Elena, con las manos sangrando sobre el hierro de la válvula, levantó la vista, el agua y la sangre mezclándose en su rostro. «No soy una sirvienta», escupió, con la voz rota, pero firme. «Soy la dueña de esta casa ahora». Y con un último tirón, rompió el mecanismo de seguridad de la válvula, provocando un retroceso de presión masivo. El suelo tembló. El enfrentamiento final no sería con palabras, ni con papeles, sería sangre contra agua, en el borde del abismo que ambos habían creado. La tubería principal estalló bajo la presión acumulada, enviando un geyser de agua a presión hacia el cielo, derribando a Rogelio y cubriendo la escena en una neblina de rocío y caos. Elena aprovechó la explosión para lanzarse contra él, no para huir, sino para arrastrarlo con ella hacia la única justicia que existía en ese momento, el fondo oscuro y hambriento de la cisterna. Ambos cuerpos chocaron y resbalaron sobre el barro, rodando hacia el agujero abierto, mientras la tormenta rugía su aprobación sobre sus cabezas. La carrera contra el tiempo había terminado. Ahora comenzaba la lucha por la supervivencia en la oscuridad. La explosión de la tubería principal liberó una columna de agua a presión que golpeó a ambos contendientes con la fuerza de un martillo hidráulico, arrojándolos violentamente contra el lodo resbaladizo que rodeaba la boca de la cisterna. El mundo se disolvió instantáneamente en un caos líquido y ensordecedor. La visión de Elena se nubló por el spray helado y la suciedad, mientras el rugido del agua escapando ahogaba los truenos de la tormenta. Aturdida y tosiendo, intentó ponerse de pie, pero el suelo se había convertido en una trampa viscosa de barro arcilloso que succionaba sus extremidades, impidiéndole encontrar un punto de apoyo firme. No era simplemente tierra mojada. Era el terreno que ella había estado limpiando todo el día, una superficie traicionera que conocía íntimamente, pero que ahora, bajo la lluvia torrencial, parecía conspirar para mantenerla clavada al suelo, mientras la silueta oscura de don Rogelio se levantaba tambaleante entre la niebla de agua, buscando su garganta con las manos extendidas como garras. Rogelio, impulsado por una furia psicótica que superaba cualquier dolor físico, se abalanzó sobre ella antes de que pudiera recuperar el aliento. A pesar de su edad, la adrenalina y la desesperación de ver su imperio desmoronarse le otorgaban una fuerza antinatural. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de Elena, apretando con una violencia que buscaba no solo asfixiarla, sino aplastar su tráquea y silenciar para siempre a la única testigo de sus crímenes. El peso de su cuerpo la hundió más en el fango y Elena sintió el pánico primitivo de la asfixia.
viendo los ojos de su patrón inyectados en sangre, brillando con un odio puro y destilado. Él no la veía como a un ser humano, la veía como una plaga, una mancha de suciedad rebelde que se negaba a ser limpiada y estaba decidido a erradicarla allí mismo, bajo la lluvia que él había intentado monetizar. La lucha se convirtió en un forcejeo brutal y primario en el borde mismo del abismo de concreto. Elena arañaba la cara de Rogelio, sus uñas dejando surcos rojos en la piel aristocrática, pero él parecía insensible al dolor. «Nadie te va a creer», gritó él sobre el estruendo del agua, escupiéndole saliva y lluvia en la cara. «Tú eres la nada. Yo soy el dueño de todo esto. Mañana estarás enterrada aquí y nadie preguntará por una sirvienta muerta». Cada palabra era un golpe, pero también un error táctico. Rogelio estaba gastando su oxígeno en arrogancia, mientras Elena conservaba el poco que le quedaba para sobrevivir. Ella dejó de intentar apartar sus manos y comenzó a buscar a ciegas en el barro a su alrededor, sus dedos tanteando desesperadamente en busca de la llave inglesa o el alambre que había dejado caer durante la explosión inicial. «¿Crees que Mateo sufrió?», susurró Rogelio, acercando su cara a la de ella, torturándola psicológicamente en sus últimos momentos. «Gritó como un cerdo cuando lo empujamos. Me suplicó por tu vida antes de romperse el cuello». La mención de Mateo actuó como una descarga eléctrica en el sistema nervioso de Elena. El miedo se evaporó, reemplazado por una claridad asesina y fría. Sus dedos rozaron el metal, frío del rollo de alambre industrial semienterrado en el lodo. No era un arma convencional, pero en manos de alguien que sabía improvisar era letal. Elena agarró el extremo del alambre y con un movimiento espasmódico y feroz lo pasó alrededor de la muñeca de Rogelio, tirando con todas sus fuerzas para romper su agarre en su cuello, usando el apalancamiento en lugar de la fuerza bruta. Rogelio gritó de sorpresa y dolor cuando el alambre se clavó en su piel, soltando el cuello de Elena por reflejo. Ella aprovechó el microsegundo de libertad para rodar hacia un lado, tosiendo y jadeando, llenando sus pulmones de aire húmedo. Pero no intentó huir. Sabía que darle la espalda era morir. Desde el suelo le lanzó una patada a la rodilla de Rogelio, el punto débil de cualquier hombre mayor, haciéndolo trastabillar hacia atrás. Sin embargo, él recuperó el equilibrio rápidamente, sacando una navaja oculta en su tobillera. «Se acabó el juego, perra», rugió, lanzando un tajo al aire que rasgó la manga de Elena y le dibujó una línea de sangre en el brazo. La sangre se mezcló con la lluvia, goteando sobre la tierra que Rogelio había envenenado. Estaban bailando una danza macabra al borde de la cisterna abierta. Elena retrocedió paso a paso hacia la boca del tanque, atrayéndolo. Sabía algo que Rogelio ignoraba en su ceguera de ira. El borde de cemento en el lado norte estaba agrietado y cubierto de una capa invisible de limo que ella había intentado limpiar esa mañana sin éxito. Se posicionó justo delante del peligro jadeando, aparentemente acorralada. «Ven a buscarme», desafió con voz rota. «Ven a limpiar tu propia mierda». Rogelio sonrió creyendo que ella se había rendido al pánico y cargó hacia ella para darle el empujón final. Cuando él estuvo a 1 metro de distancia, Elena se dejó caer al suelo voluntariamente, haciéndose un ovillo, y levantó las piernas para recibir su carga, transformando su propio cuerpo en un resorte. Fue un movimiento de judo improvisado, nacido de la desesperación y la física básica. Cuando Rogelio chocó contra sus botas, Elena extendió las piernas violentamente, catapultándolo por encima de su cabeza. El impulso del propio Rogelio, sumado a la superficie resbaladiza del borde que ella conocía tan bien, hizo el resto. Sus zapatos de cuero italiano, diseñados para alfombras y no para el lodo industrial, no encontraron tracción. Rogelio agitó los brazos en el aire, sus ojos abriéndose con la comprensión tardía de su error, y su
cuerpo cruzó el umbral del vacío. No hubo tiempo para un último discurso. La gravedad reclamó su deuda. Cayó hacia atrás, desapareciendo en la garganta negra de la cisterna que él mismo había ordenado abrir. Un grito desgarrador y hueco resonó desde las profundidades, seguido por un chapoteo pesado y nauseabundo 5 metros más abajo. Elena se arrastró hasta el borde y miró hacia abajo. La linterna de Rogelio, que había caído con él, iluminaba la escena dantesca. El gran patrón estaba chapoteando frenéticamente en el agua negra y el lodo que comenzaba a subir rápidamente debido a la tormenta y a la tubería rota que vertía su caudal dentro del tanque. Las paredes lisas y cubiertas de moho no ofrecían ningún agarre. La escalera vieja y oxidada estaba en el lado opuesto, inalcanzable desde donde él había caído. Estaba atrapado en la misma oscuridad a la que había condenado a Elena esa mañana, ahogándose en el producto de su propia corrupción. De repente, una serie de haces de luz potentes cortaron la lluvia, cegando a Elena. «¡Policía, manos arriba, aléjese del borde!», gritó una voz autoritaria a sus espaldas. Elena se giró lentamente, levantando las manos temblorosas y ensangrentadas. El comisario estaba allí, con su arma reglamentaria apuntando directamente al pecho de ella, acompañado por 3 oficiales y un Vargas que cojeaba visiblemente. La mirada del comisario era fría. Estaba listo para ejecutarla y encubrir todo como un accidente. La viuda se volvió. «Loca», dijo el comisario a sus hombres. «Mató al patrón. Tírenla». El dedo del comisario se tensó en el gatillo. Elena cerró los ojos, esperando el impacto, sabiendo que había ganado la batalla moral, pero perdido la guerra física. «Si disparas, todo el mundo lo sabrá», gritó una voz femenina desde la oscuridad del huerto. La doctora Isabel emergió de entre los árboles, empapada y sosteniendo el diario de Mateo en alto, como si fuera un escudo sagrado. Pero no venía sola. Detrás de ella, un grupo de invitados de la fiesta, un juez local, la esposa del alcalde y 2 periodistas que cubrían el evento social, observaban la escena con horror. Isabel había hecho su trabajo. Había llevado a la audiencia al teatro de la verdad. «Tengo las pruebas», continuó Isabel, su voz firme a pesar del miedo. «Tengo los análisis de agua y la confesión escrita de Rogelio sobre los sobornos al comisario. Si ella muere, todos ustedes caen con él». El comisario vaciló, su mirada saltando de Elena a la multitud de testigos VIP. El cálculo de riesgo había cambiado drásticamente. Ya no podía matar a una sirvienta en la oscuridad y salirse con la suya. Ahora había ojos poderosos mirando. Bajó el arma lentamente, maldiciendo por lo bajo, dándose cuenta de que su protección política se había evaporado en el momento en que la verdad se hizo pública. Los oficiales, confundidos y sintiendo el cambio de marea, bajaron sus armas también, mirando a su superior en busca de órdenes que ya no llegarían. Venía. Silencio que siguió solo fue roto por los gritos ahogados de Rogelio, pidiendo auxilio desde el fondo del pozo. Gritos que ahora todos ignoraban deliberadamente. En ese momento de tregua tensa, una figura pequeña salió corriendo de detrás de los arbustos y se lanzó a los brazos de Elena, casi derribándola. Era Lucas. Estaba sucio de hollín y mojado, pero vivo. Elena cayó de rodillas, abrazando a su hijo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, enterrando su cara en su cabello, mojado, llorando por primera vez en toda la noche. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación sísmica, la descarga de años de tensión acumulada. «Lo logramos, mamá», sollozó el niño contra su pecho. «El monstruo está en el agujero». Elena asintió, incapaz de hablar, sintiendo el latido del corazón de su hijo contra el suyo, la única prueba de vida que realmente importaba. La tormenta comenzó a amainar, transformándose en una llovizna suave
que limpiaba la sangre del suelo. Elena se puso de pie, sosteniendo la mano de Lucas, y miró al comisario y a Vargas, quienes retrocedían ante la llegada de las sirenas de la Policía Federal, que se escuchaban a lo lejos, llamadas por la doctora Isabel. Luego miró hacia el tanque una última vez. Los gritos de Rogelio se habían convertido en súplicas patéticas. No iba a morir, el agua no subiría tanto, pero su vida como intocable había terminado. Estaba literalmente y metafóricamente en el fondo del pozo, cubierto de la inmundicia que él mismo había creado. Elena se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la doctora Isabel, dejando atrás la hacienda, el tanque y su vida de silencio. La viuda había muerto esa noche. La mujer que caminaba hacia el amanecer era libre. El amanecer llegó acompañado por el destello estroboscópico y silencioso de las luces azules y rojas de la Policía Federal, que inundaban el patio de la hacienda, transformando la arquitectura colonial en una escena de crimen surrealista. Los agentes federales, figuras anónimas y eficientes vestidas de negro táctico, se movían con una autoridad que contrastaba con la incompetencia corrupta de la policía local, desmantelando la estructura de poder de la región en cuestión de minutos. Elena observó desde la parte trasera de una ambulancia, con una manta térmica sobre los hombros, cómo el comisario era esposado contra el capó de su propia patrulla, despojado de su arrogancia y reducido a un hombre pequeño y asustado que balbuceaba excusas legales que nadie escuchaba. Vargas, con la cabeza vendada y la mirada perdida, era escoltado hacia un furgón celular, cojeando y derrotado, mientras los invitados de la fiesta, todavía vestidos con sus galas empapadas y arruinadas, daban declaraciones apresuradas, intentando distanciarse del anfitrión caído. La mansión, que horas antes parecía un castillo inexpugnable, ahora se revelaba como lo que realmente era: un escenario de cartón piedra construido sobre cimientos podridos que acababan de ceder. El momento más simbólico de la noche ocurrió cuando los bomberos finalmente extrajeron a don Rogelio del fondo de la cisterna. No emergió como el patriarca intocable que había gobernado el valle con puño de hierro, sino como una criatura patética cubierta de pies a cabeza por el lodo negro y fétido que él había obligado a otros a limpiar durante décadas. Tiritando de frío y de humillación, con el traje italiano convertido en trapos sucios y pesados, tuvo que ser sostenido por 2 paramédicos para no colapsar. Al pasar frente a Elena, sus miradas se cruzaron por un segundo. En los ojos de él ya no había furia, solo el vacío de quien sabe que lo ha perdido todo: su reputación, su fortuna y su libertad. El rey del agua había sido devorado por su propio pozo, y la pestilencia que emanaba de él no era solo física, sino la manifestación olfativa de su corrupción moral, expuesta finalmente a la luz del día ante todo el pueblo. La doctora Isabel se acercó a la ambulancia, sosteniendo el diario de 1900 Mateo y la carpeta de contratos dentro de una bolsa de evidencia sellada, tratándolos con la reverencia de quien sostiene reliquias sagradas. No hubo necesidad de grandes discursos ni de abrazos teatrales entre las dos mujeres. Un simple asentimiento de cabeza y una mano apretada brevemente sobre el hombro de Elena fueron suficientes para sellar un pacto de gratitud eterna. El Ministerio Público ya tiene copias digitales de todo, murmuró Isabel con una sonrisa cansada pero genuina. La represa se cancela. Los análisis toxicológicos de los niños se vincularán directamente a los vertidos de Rogelio. No solo irá a la cárcel por asesinato, Elena, perderá cada centavo en indemnizaciones para las familias. Elena miró el diario a través del plástico, sintiendo que una losa de cemento se levantaba de su pecho. Mateo no había muerto en vano.
Su voz, silenciada por la violencia, ahora gritaba la verdad más fuerte que cualquier vivo. Lucas, sentado junto a su madre, estaba inusualmente tranquilo, con esa madurez repentina que adquieren los niños que han visto el verdadero rostro del mundo adulto y han sobrevivido. Mientras una enfermera le limpiaba un corte superficial en la frente, él no miraba las luces de la policía ni el caos del jardín. Miraba a su madre con una expresión de asombro y adoración absoluta. Para él, la mujer que solía agachar la cabeza y pedir perdón por existir había desaparecido, reemplazada por una guerrera capaz de derribar gigantes. Elena le acarició el pelo, limpiándole una mancha de hollín de la mejilla con ternura infinita. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», le susurró, besando sus manos sucias. Por primera vez en años no sentía miedo por el futuro de su hijo. No tenían casa, no tenían trabajo y no tenían dinero, pero habían recuperado algo mucho más valioso y difícil de conseguir: la dignidad de no pertenecer a nadie más que a sí mismos. Cuando el sol terminó de salir sobre las colinas, iluminando el valle con una luz dorada y limpia que hacía brillar las gotas de lluvia en las hojas de los naranjos, la atmósfera opresiva de la sequía pareció romperse psicológicamente. Aunque la lluvia había cesado, el aire se sentía fresco, purificado, libre del polvo estático y del olor a muerte que había impregnado la hacienda durante meses. Los pájaros, ausentes al inicio de la historia, comenzaron a cantar tímidamente, reclamando el espacio acústico que antes ocupaban la maquinaria industrial y los gritos de mando. Elena se puso de pie, dejando caer la manta térmica al suelo. Su uniforme estaba destrozado, manchado de sangre y barro, pero ella lo llevaba con la elegancia de una armadura de batalla tras una victoria decisiva. Rechazó el ofrecimiento de los paramédicos de llevarla al hospital. Necesitaba salir de allí por su propio pie. Elena tomó la mano de Lucas y juntos comenzaron a caminar hacia la salida. No se dirigieron a la puerta de servicio, esa entrada lateral y oculta por la que habían entrado como fantasmas invisibles durante tanto tiempo. Esta vez caminaron por el centro de la calzada de adoquines, directamente hacia el gran portón de hierro forjado principal, flanqueado por los escudos de la familia de Rogelio. Los guardias restantes, ahora desarmados y confundidos, se apartaron instintivamente para dejarlos pasar, bajando la vista no por desprecio, sino por un respeto temeroso hacia la mujer que había destruido el imperio desde adentro. Cada paso que daban resonaba con firmeza, alejándose de la hacienda, la esperanza, un nombre que siempre había sido una mentira cruel, para adentrarse en un mundo incierto pero honesto. Al cruzar el umbral de la propiedad y pisar la carretera pública, Elena se detuvo un momento y miró hacia el horizonte, donde el pueblo se despertaba con la noticia que cambiaría su historia. Vio un charco de agua de lluvia clara, acumulado en la cuneta, reflejando el cielo azul sin nubes. Se agachó, recogió un poco de agua con sus manos ahuecada y se lavó la cara, limpiando la última capa de suciedad de la cisterna. El agua estaba fría, limpia y viva. Se levantó, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire puro y apretó la mano de Lucas. No miró atrás, hacia la casa grande que se empequeñecía a sus espaldas. La limpieza había terminado. Su vida, la verdadera, acababa de empezar.